corazón y desde cada lugar. Historias que inspiran, te las vamos a llevar. Carleando, Carleando, Carleando. Escucha atentamente, déjate llevar. En cada episodio algo nuevo encontrarás. Amigos de Carleando, bienvenidos a este su espacio que es un podcast donde tratamos de llevarle historias desde el corazón. Hemos tenido a un sinfín de personas incluso al otro lado del mundo, gracias a que la tecnología ahora acorta distancias. Hemos tenido a personas en otros países que nos han contado su historia, cómo Dios los ha traído hacia Él. Y en esta vez no es la excepción. Tenemos a una compatriota, una salvadoreña que está en Estados Unidos, que tiene un testimonio impactante. Yo sé que Dios la va a usar en esta hora para que pueda contarnos de lo que Dios ha hecho en su vida y también de los milagros y maravillas que ella ha visto. Y creo que más de alguien se puede identificar con la historia de Jael Sandoval. Bienvenida a Carleando. Es un gusto tenerte acá en tu espacio. Hola Carla, gracias por la invitación. Gracias a todos los que están escuchando. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Y para nosotros también es un honor tenerte. Esto de la tecnología me encanta porque podemos tener a tantas personas y el tiempo se acorta, las distancias se acortan. Así que de verdad que es una bendición poder tenerte. Ya él está en Estados Unidos, nos está saludando desde allá. Hay una pregunta, Yael, Jael, porque algunos le dicen Yael, otros le dicen Jael, pero le vamos a decir Jael en español, porque somos salvadoreños. Hay una pregunta que le hago a todos mis invitados y nadie la ha podido evadir, y es, ¿quién es Jael? ¿Cómo te identificas a ti misma? ¿Cómo te autopercibes a ti misma? Bueno, Jael es una chica de casi 30 años, una joven adulta. Gracias a Dios que me ha permitido la oportunidad de llegar hasta estos años. Es una joven apasionada por la música, amante del Señor y de su presencia sobre todas las cosas. Creo que ese es el número uno. Y también es una chica soñadora. Me gusta proponerme metas y así luchar por ellas. No ha habido alguna en la que haya fallado, gracias a Dios. He sido muy persistente con los sueños y con las metas que me he propuesto y gracias a Dios los he logrado. Hay muchos proyectos en los que estoy trabajando y espero verlos en el nombre del Señor cumplidos en algún tiempo determinado. Excelente. ¿Y cómo conociste de Dios? ¿Cómo el Señor cautiva tu vida y tú te sientes atraída hacia Él y le cedes tu corazón al Señor? Yo nací en un hogar cristiano. Gracias a Dios me dio la oportunidad de ser crecida por dos abuelitos. Dios me dio la oportunidad de tener dos abuelitos quienes fueron los fundamentales en mi crecimiento y en cuanto a la formación en la área cristiana. Eh, fui, am, Dios me dio la oportunidad de conocer a Jesucristo desde prácticamente que estaba en el vientre de mi mamá. Hay un gran testimonio detrás de todo eso. Mi madre me tuvo cuando tenía la edad de 13 años y desde pequeñita aprendí a ver a Dios de una manera especial, ya que sufrí el abandono de mi padre y también de mi madre, ya que ellos emigraron a Estados Unidos. Y lastimosamente no se pudo dar la relación entre mis padres. Ellos no pudieron estar juntos, pero Dios me dio los mejores mentores de mi vida, que fueron mis padres. Y gracias a ellos, pues yo conocí de Jesús y ellos me formaron en todas las áreas en cuanto a Jesucristo. Y estoy muy agradecida con Él porque aprendí a ver a Jesucristo como mi Padre, porque como niña crecí con el sentimiento de no tener a mi Padre conmigo. Y hubieron muchas heridas acerca de eso. Pero Jesucristo sanó esas heridas. Y ahora que recordaba acerca de mi pasado, decía, gracias Señor porque tú has sido fiel y tu fidelidad con mi vida ha sido tan grande. Y me ha llevado a lugares donde yo nunca me lo imaginé.
por ejemplo, estar en este país ha sido una gran bendición y he crecido mucho personalmente. Obviamente, como todo inmigrante, pasó por muchas etapas desde el lenguaje hasta llegar a mi formación profesional que gracias a ahora tengo un buen trabajo, puedo dominar el lenguaje de una manera donde me siento confidente conmigo misma y ha sido Dios fiel en cada una de mis etapas en mi vida. Qué bueno. Vamos a explorar un poquito ese tema porque es un tema que no se puede evadir. Hay muchos hogares donde no está una de las figuras, ya sea paterna o materna. En tu caso, nos estabas contando que creciste con tus abuelitos. Ellos fueron los encargados como de formarte porque tus papás no pudieron, digamos, criarte juntos, sino que en ese caso tus abuelitos tomaron como esa figura paterna y materna y te guiaron también por los caminos del Señor. Pero en tu corazón, ¿cómo empezó como el Señor a trabajar? Porque obviamente siempre hay una carencia a veces emocional de que uno de tus padres no esté contigo. En este caso, ambos quizás no estaban contigo, pero ¿cómo el Señor empieza a trabajar en esas partes emocionales que, bueno, en el caso de nosotros las mujeres somos un poquito más emocionales que los hombres y todavía Sí. nos cuesta un poquito más en esa parte, pero ¿cómo el Señor empieza a trabajar en ti? Bueno, como lo decía al principio, soy una persona apasionada por la música y Dios puso un talento, considero que puso talento en mí en cuanto en el canto. Y recuerdo que estaba muy pequeña, apenas tenía 3 años de edad y mis abuelos cuentan esta historia. Hay una persona que fue muy fundamental en mi vida, en mi niñez, y esa persona se llama Irán Rivera. Él, desde pequeñita, creo que yo lo llegué a ver con cierto respeto, como que fuera mi padre, pero al mismo tiempo también lo veía como el hijo del pastor, de nuestros pastores, ¿verdad? Él, recuerdo que llegaba a visitar a los hogares y él siempre andaba su guitarra. Entonces recuerdo esa vez que llegó a mi casa y como yo le tenía mucho aprecio, como que siempre lo seguía donde él fuera. Entonces nos sentamos por ahí y él se puso a tocar la guitarra y yo me puse a cantar. Recuerdo que le canté con él el gatito Tomás, porque él trabajaba con niños y lo hacía Francisco muy Orantes. bien. Exactamente. Y luego él llegó muy sorprendido con mis abuelos y le dice, hermano Manuelito, hermana Irma, fíjese que a él tiene un gran talento. La vamos a poner ahora a cantar en la iglesia. Apenas tenía 3 años y fue muy conmovedor esa etapa, esa vez que yo canté por primera vez en la iglesia. Luego él fue induciéndome en los caminos del Señor y poniéndome a cantar. Luego me recuerdo yo que seguimos practicando alabanzas. Cantaba muchas como Cómo podré pagarte, La historia de Cristo, y él las tocaba en su piano y yo las cantaba. Y recuerdo muy bien esta alabanza de Cómo podré pagarte, que incluso él hacía un segundo cuando cantaba, tocaba el piano y cantaba conmigo. Y siento que esa fue la manera que Dios usó para sanar mi corazón. Muchas Wow. veces siendo niña, recuerdo que yo cantaba, me daban los privilegios en la iglesia para que yo pasara a cantar. Y recuerdo que yo derramaba mi corazón e incluso yo lloraba ante la presencia del Señor, porque podía sentir su presencia. Y recuerdo que muchos hermanos de la congregación se llenaban de la presencia del Espíritu Santo cuando yo cantaba. Y luego ellos se fueron de la iglesia, pero de la misma manera yo seguí cantando en la iglesia. Habían impactos evangelísticos, campañas que hacían hace mucho tiempo atrás. Recuerdo que hacían impactos evangelísticos de 3 días, 4 días, y a mí siempre me ponían a cantar. Y era muy conmovedor. Y en una de esas recuerdo yo que quizás tenía como unos 10 12 años cuando yo recibí por primera vez el bautismo del Espíritu Santo. Wow. Y creo que el Señor me llenó con su gracia desde pequeñita. Entonces yo siento que Dios sanó mi corazón a través de la música, aunque había momentos que quizás cuando yo estaba pequeña recuerdo que yo le hacía muchas preguntas a Dios. ¿Por qué había pasado tantas cosas? ¿Por qué mis padres me habían abandonado?
sobre todo más por el lado de mi padre, porque con mi madre siempre tenía comunicación y siempre hablábamos por teléfono cuando ella estaba acá en Estados Unidos. Pero yo sentí mucho el rechazo de mis padres y de la familia de mi padre. Muchas veces habían personas que, bueno, familiares, tíos, primos, que pasaban por mi cara y ni siquiera me saludaban y yo sentía ese dolor en mi corazón de que yo no existía en su mundo. Pero de igual manera yo sentía que el Señor me confortaba. Entonces ahí aprendí a ser una hija de Dios. Recuerdo que llegué a, eso lo comentaba ahora con una amiga, con mi amiga, y le decía, fíjate que yo llegué a un punto en que para mí es tan fácil hablar con Dios que no lo veo tan complicado. Todo el tiempo, donde sea que ande, yo platico con Dios, porque desde niña yo recuerdo que llegaba con el corazón herido porque habían pasado tantas cosas en mi vida, porque a pesar de que mis abuelos eran los mejores y han sido los mejores padres del mundo, siempre hubo algo que careció en mi vida, que fue la falta de mis padres. Pero también creo que en mi vulnerabilidad, este, pasaron otras cosas dolorosas en mi vida, como sufrí bullying en la escuela y también cierta clase de abusos sexuales que personas a veces abusaron de mí, eh, no a un punto de una penetración, por ejemplo, pero sí de personas que se aprovecharon de mi niñez y de mi inocencia. Ujú, Incluso yo nunca en mi vida había hablado de esto con nadie. ujú, Más de alguna vez quizás sí lo comenté con algunos padres porque sé que tienen sus hijos y sé que este tema es importante para los padres, para que cuiden y protejan a sus hijos, pero incluso a mis abuelos yo nunca tuve la confianza como de decirle, esta persona me tocó o hizo esta cierta parte, tocó esta parte de mi cuerpo. Ellos siempre me aconsejaron. Mi mamá siempre me aconsejó. Yo le digo mamá a mi abuela, nunca pude decirle abuelita porque para mí ella es mi mamá. Pero mi abuela siempre trató de aconsejarme como una niña, pero nunca llegué como al grado de confianza de contarles qué era lo que estaba pasando con mi vida. Y de esa manera creo que también por el rechazo que yo recibí de mi padre, quizás muchas veces me empeñé quizás en algunas relaciones, en tratar de que todo funcionara o de seguir quizás de que una relación fuera persistente. Fue por la falta de amor y porque careció un hombre en mi vida que fue mi padre, ¿verdad? Pero Dios ha sanado todas esas heridas y creo que todavía sigue sanando muchas cosas en las cuales, pues, conforme el tiempo, Dios lo va a sanar. Y todavía sigo en un proceso de sanación. Tal vez no de mi niñez, sino que tal vez de otras cosas como adolescente o como adulta, ¿verdad? Cosas que he vivido, cosas, pensamientos que tal vez han llegado como que, ¿qué hubiera sido mi vida si yo hubiera tenido a mis padres conmigo, ¿verdad? Pero no me quejo, ha sido una gran lección de vida. Eh, Le doy gracias a Dios porque Él me ha dado la oportunidad de ser quien soy y de vivir todo lo que he vivido y todas las experiencias que he pasado, buenas y malas, porque he visto su fidelidad en mi vida. Para decirte que hace 3 años o 2 años, en el 2023, yo fui de paseo a El Salvador y tuve una experiencia bastante complicada, voy a decir, pero vi la mano de Dios en mi vida. Yo cumplo años en diciembre y recuerdo que el día de mi cumpleaños yo me levanté y me hinqué, voy a darle gracias a Dios por mi vida. Y recuerdo que eran las 5 de la mañana, recuerdo muy bien. Pero algo me dijo cuando estaba orando, gracias Señor yo me recuerdo que estaba diciéndole gracias Señor por la vida, gracias Señor por estas cosas que he logrado en mi vida, pero también quiero ponerte en mis proyectos y empecé a pedirle al Señor por mi vida. ujú. Dentro de eso pude escuchar una voz que me dijo, ora por protección. Y yo Wow. sentí un temor en mi corazón
Y yo le dije, Señor, no sé por qué, pero escucho que estás diciéndome que ore por protección. Y recuerdo que empecé a temblar y empecé a llorar y empecé a decirle, Señor, no sé por qué me estás diciendo que ore por protección. Y recuerdo que lloraba descontroladamente y le decía, Señor, protégeme, no sé de qué es lo que Ujú. me está, qué es lo que me puede pasar. Y mientras yo estaba orando, llorando, pude ver una visión mía teniendo un accidente en un carro. Mm. Y recuerdo que ese día, iba a ir a visitar una iglesia, pero, sentía temor el agarrar el carro y irme para la iglesia, pero luego dije: "En el nombre de Dios, yo me voy", oré, me fui, regresé a salvo a la casa, y cuando llegué a mi casa le dije: "Gracias, Señor, porque tu fidelidad es buena y no me pasó nada". Me confié. El siguiente día, después de mi cumpleaños, porque ese día fue mi cumpleaños, yo fui a hacer unas diligencias a Santa Ana y recuerdo que cuando regresé, hay un tramo de una calle como polvosa y no sé cómo hubo un carro que se me atravesó y yo por tratar de no pegarle, pues traté de mover el timón y cuando moví el timón, las llantas del carro se barrieron y me volqué en el carro y fui quedar, prácticamente como en un precipicio, no sé cómo explicártelo, Ujú. pero el punto fue de que tumbé 2 árboles, Wow. el carro quedó completamente destruido, casi pérdida total. Pero yo recuerdo que cuando yo estaba en ese momento de los 3 segundos que está pasando todo el terremoto, toda la sensación horrible de que se va a morir, yo solamente solté el timón y le dije: "Señor, te entrego mi vida". Y cerré mis ojos, y cerré mis ojos. Ujú. Y recuerdo que iba escuchando una alabanza de Israel Houston, una canción de Israel Houston que dice: "Eres fiel". Y luego, pues, dio el golpe, pegó, llegué a donde tenía que llegar, yo cerré mis ojos, no quise ver qué era lo que iba a pegar, si iba a morir, si no iba a morir. Prácticamente dije: "Señor, aquí me entrego en tus manos". Ujú. Y cuando abrí los ojos, me quedé como asustada, pero Wow. lo gracioso de eso fue de que la canción no dejó de sonar. Y Wow. decía: O sea, el carro "Eres todo fiel". despedazado y la canción sonando. Y decía la canción: "Eres fiel, siempre fiel, eres fiel, Wow. siempre fiel". Y yo solo me quedé así como en shock, ¿no? Todavía asustada, quizás, no sé, blanca, no sé, morada, no sé cómo podría decirte. Recuerdo que solo le dije: "Señor, ayer tú me dijiste que orara por protección". Y puedo ver tu protección aquí en mi vida. Y recuerdo que llevaba café, llevaba un pastel porque íbamos a celebrar con mi familia y llevaba, no sé si era bastante, creo que eran como 3 o 4 cups de café. Y para decirte que yo miré todo el dentro del carro lleno de pastel, lleno de café y a mí ni siquiera una gota de café me había caído. Y estaba entera, no había tenido ni tan siquiera un rasguño. Cuando yo le hablo a un primo para que vaya a ayudarme, él se asustó y incluso me dijo: "La verdad, yo asustado estoy, no sé cómo estás viva, porque eso era para que te matara". Entonces yo le dije: "Es que soy hija de Dios". Dios me guardó y la verdad creo que ha sido una de las experiencias más impactantes en mi vida. Ujú. Una de muchas, pero Dios ha sido fiel y la verdad, ahí es donde puedo ver la fidelidad de Dios en mi vida y puedo saber de que el propósito de Dios en mi vida ha sido grande Ujú. y tiene mucho, pues aún hay cosas que probablemente van a seguir pasando. No podemos parar, ¿verdad?, nuestra vida. Hay cosas que van a seguir, pero hay que seguir confiando en el Señor, sean buenas o malas, hay que siempre agradecerle al Señor. Si algo he aprendido en estos días, prácticamente en estos 4 meses, es de que
debemos aprender a aceptar el sí y el no del Señor, porque el sí es celestial y qué bueno cuando el Señor nos responde, cuando el Señor nos llena de su gracia y nos cumple nuestras peticiones. Pero también hay que aprender a ser agradecidos cuando el Señor dice no. Y eso lo puedo decir porque hace poco falleció mi hermano, que es como mi hermano, que es mi tío, pero es mi hermano en crianza, que fue el niño con el que yo crecí toda mi vida. Durante tantos años, mis abuelos y mis otros tíos, mi madre, estuvimos orando por un milagro de sanidad. Él sufrió de muchas enfermedades desde pequeñito y siempre rogamos al Señor por un milagro. Nosotros lo veíamos a él predicando, lo veíamos testificando de su sanidad, de que había sido declarado sano. Él tenía insuficiencia renal, pero el Señor dijo no y se lo llevó y la sanidad fue llevándoselo con él, ¿verdad? Un momento muy triste de nuestras vidas, el cual estamos en luto, estamos en dolor, pero también agradecidos por el Señor, agradecidos por la vida que el Señor le prestó. Entonces, han sido muchos episodios en mi vida donde el Señor me ha venido enseñando muchas cosas. Y asimismo, pues sé que con muchas personas el Señor ha hecho cosas grandes, el Señor ha hecho cosas majestuosas. Y también el Señor nos ha dado la mano en momentos de tribulación, en momentos en que nos hemos visto en angustia. Muchas veces pues pensamos que no va a haber solución para lo que sea que estemos pasando, pero Dios nunca nos va a, a, a llevarnos a un punto donde no sepamos soportar. Creo que Dios tiene un propósito con todo. Y el propósito de mi hermano fue enseñarnos muchas cosas. Dentro de eso es aprender a no renegar en el dolor y es algo a que yo lo admiré demasiado, porque a pesar de su enfermedad y que cualquiera pudiera decir que él estaba sufriendo y que tal vez podría renegar de su dolor, él solamente confiaba en el Señor y fue un joven que también leía la palabra, se llenó de su sabiduría, me dejó un gran ejemplo. Para decirte que acerca de esto nació un proyecto, ya que a mí me encanta cantar, yo me quedé con una de las Biblias de él porque yo quería tener un recuerdo de mi hermano. Recuerdo que me traje una de sus Biblias y un día hojeándolas para ver cuáles eran sus marcas, cuáles eran sus versículos favoritos. Llego a las páginas finales y encontré varios escritos que él había hecho y Wow. tocaron mi corazón y dije, estas palabras no se pueden quedar calladas. Entonces, he hablado con un productor salvadoreño y ya escribimos la primera canción, ya grabamos la primera canción y van a ser 4 canciones que se van a escribir de todas esas escrituras que él nos dejó. Y espero que sea de gran bendición para las personas. Ha sido para mí una gran bendición poder haber encontrado esos escritos de mi hermano y dejarlos vivos en los corazones de las personas que a lo mejor van a estar pasando tribulaciones como las que él estaba pasando o cosas que tal vez a veces necesitamos una palabra de aliento, una palabra de bendición a nuestras vidas cuando estamos pasando por tribulaciones, ¿verdad? Entonces yo siento que esas canciones van a llegar a los corazones de los dolidos, de los quebrantados, de los que necesitan una palabra de amor, porque Dios es amor y Él nos muestra su bondad y su misericordia en todas las situaciones. Lo he visto en mi vida, lo vi en la vida de mi hermano y aquí estoy para decirle, sí, Señor, de esto nació un proyecto, pero tú tenías un plan con todo esto, con todo este dolor que estamos atravesando en este momento. Tú tenías un propósito y qué bueno que me uses a mí como ese instrumento para poder llevar esa palabra de auxilio, de
de salvación a esas personas que lo están necesitando, que tal vez están pasando por una situación similar o diferente, pero que del mismo modo también necesitan una palabra de aliento. Wow. Creo que has resumido muchos aspectos de tu vida, muchas etapas de tu vida en tan poco tiempo y créeme que te admiro muchísimo. Eres una persona muy resiliente, o sea, te veo una persona como agradecida con Dios porque Él te ha cuidado de tantas cosas que te han pasado y me surge esa curiosidad. ¿Cómo se puede ser tan resiliente? ¿Cómo se puede ser tan agradecido aún en medio de cosas que te pasan y que, bueno, hay unas que sí te pasan porque uno se las busca o has tomado malas decisiones, pero muchas veces hay cosas que llegan que uno ni en cuenta, o sea, uno yo pasando iba, ¿verdad? ¿Y cómo que pasó esto? ¿Cómo se puede ser así una persona sonriente, victoriosa, aunque el mundo se te esté cayendo? Bueno, podría decirlo que obviamente he pasado por cada etapa, ¿verdad? He pasado por etapas de enojo, he pasado por etapas que quizás he renegado. No voy a decir que todo ha sido sonrisa y agradecimiento. Creo que el agradecimiento ha venido siendo por etapas, entendiendo cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Podría decirlo generalmente con mi familia. También ha sido porque siento que he aprendido a amar a Dios desde pequeña. Entonces, siento que esta conexión que tengo con el Señor y sobre todo la presencia del Espíritu Santo, como te lo decía al principio, yo soy amante de su presencia. Yo soy quizás bastante sensible a eso y creo que el Espíritu Santo pone todas esas cosas en tu corazón, recordando que el Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, Se va a mostrar en las personas. Obviamente, como tú lo decías al principio, no somos personas perfectas. eh, Todos somos imperfectos. Yo creo que el Evangelio no es de ser una persona perfecta. Seguir a Jesucristo no es ser perfecto, porque lo pudimos ver en sus discípulos, ¿verdad? Tenemos claramente al apóstol Pedro, que era un hombre de carácter fuerte. Yo quizás me puedo comparar con él. Mi familia te lo puede decir claramente que sí, porque aquí como te estoy sonriendo y te estoy hablando de una manera muy, muy amable, también tengo mi carácter y es ¿Eres enojada? complicado, soy enojada, soy bastante enojada. Y pero el Espíritu Santo ha sido el intermediario en mi vida y siento que Él es el que me ha dado esa tranquilidad, esa paz para poder ver al Señor con ojos de amor, que yo pueda entender que Dios me ama y que Dios tiene un plan con mi vida. Hasta este momento desconozco del propósito de Dios de mi vida, en mi vida, pero sé que algo bueno va a surgir de todo esto. Yo siento que he tenido un llamado desde muy pequeña, desde niña, siempre he anhelado servirle al Señor. Nunca, a pesar de todas las cosas que pasé, nunca sentí que eso iba a obstruir que yo fuera a servirle al Señor. Siempre me he considerado una persona que, que desea servir al Señor, que quizás en este momento no tenga un nombre de algún ministerio, pero yo sé que el Señor más adelante a lo mejor me va a entregar un ministerio y, y estoy aquí para decirle, heme aquí, Señor, aquí estoy para que tú hagas con tu sierva lo que tú veas necesario. Y el agradecimiento viene del corazón porque estoy agradecida con mi vida, porque estoy agradecida con cada una de las cosas, a pesar de cada situación, de cada circunstancia, de cada momento doloroso en mi vida. Estoy agradecida con el Señor porque creo que el propósito del Señor fue que fuera así, para yo Ujú. poder ayudar a personas que a lo mejor están pasando por la misma situación. Ujú. Niños, jóvenes. Pienso que hay muchos niños que se pueden sentir identificados con mi historia. Niños que han Ujú. sido abandonados, niños que han sido rechazados.
Y también me siento que soy una mujer que Dios ha capacitado en cierto aspecto para poderle hablar a otras mujeres. Ujú. Entonces, con todo este testimonio de mi vida, pues pienso que otras personas quizás a lo mejor han pasado por situaciones iguales, peores o tal vez no tan iguales como yo, pero siempre hay una palabra de esperanza y es lo que espero poder llevarle a esas personas en necesidad. Jael, no me vas a creer, pero el tiempo se nos está yendo, se ha ido súper rápido, pero quiero que nos enumeres o nos digas algunas prácticas espirituales. Yo sé que no debemos de vivir por religiosidad, pero sí debemos ser como muy constantes en ciertas cosas que nos pueden acercar a hacer la voluntad de Dios o a conocer cuál es la voluntad de Él para nuestras vidas. Tú me dices, bueno, yo a través de estas situaciones feas he visto la mano de Dios que me protege, Él ha sido mi consolador, ha sido mi protector. Pero ¿cómo también nosotros como creyentes podemos tener esa conexión íntima con Dios? Porque a veces queremos que el Señor nos proteja, pero no queremos un compromiso con Él, sino que queremos así de lejitos, para tener una relación como de vecinos, ¿verdad? Que nos vemos ahí al ratito y nos saludamos, cuando en realidad el Señor debería estar presente 24/7 en nosotros. Pero ¿qué prácticas tú sugieres que podemos tener como cristianos para poder crecer espiritualmente y así estar más cerca del Señor? Bueno, número uno, yo consideraría que es la oración. La oración es algo poderoso que nos conecta con nuestro Padre. Meditar en el Señor, ¿verdad? Pero más que todo, aparte de meditar, es la oración. Yo considero que la oración es número uno. Luego podría decir la palabra del Señor, leer la palabra del Señor diariamente, tener esos momentos, esos devocionales especiales con el Padre. Creo que nos dan esperanza, nos dan fe en momentos de dificultad y también prácticas como el ayuno, ¿verdad? Las vigilias, y en la iglesia pues hacen todas esas prácticas, unirnos con ellos porque eso fortalece el espíritu y eso es lo que necesitamos si queremos conectarnos con el Señor. Para mí el número uno es la oración y la lectura de la palabra. Creo que esas dos son esenciales en la vida de un cristiano y son las que yo podría recomendarle a cualquier persona que quiera crecer en el Señor. Ha sido tan, pero tan bonito platicar contigo. O sea, creo que a veces vemos a las personas en la calle, pero no sabemos el trasfondo y las historias que tienen. Y por eso hemos decidido crear este espacio para que podamos visibilizar historias como la tuya y las personas que nos están viendo o nos están escuchando por la radio sepan que no solamente a ellos les pasan cosas malas, sino que todos somos un cúmulo de experiencias y de cosas buenas y malas, y en medio de esas cosas buenas y malas el Señor nos ha ido como moldeando, como el alfarero moldea el barro, así también el Señor va trabajando en nosotros en diferentes áreas, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestras emociones. Lo importante es cómo nosotros manejamos esa relación con Dios. Yo les invito a todos los que nos están viendo que le crean a Dios. Así como Jael ha tenido esas experiencias, algunas muy traumantes, pero ha visto la mano del Señor cuidándola. Así también no dudo que el Señor te va a guardar a ti y Él tiene grandes propósitos para ti. Pero tienes que escuchar la voz de Él, orar, tener esos momentos de intimidad con Él para saber cuál es su voluntad. Y su voluntad dice la palabra que es Así es. perfecta, es agradable, es grande. Así que te invito a que le creas a Dios y que sigas viendo Carleando. Gracias, Jael, por tu tiempo, por compartirnos tu testimonio y cosas que yo sé que eran muy privadas tuyas, pero tú trataste la manera de contárnoslas para que pudiéramos saber de que tenés un Dios grande y ese Dios grande ha venido trabajando en tu vida y también puede trabajar en la vida de las personas que nos ven y escuchan. Sí, gracias Carla por la invitación. Para mí es un placer estar aquí contigo y y contar mi testimonio. Creo que puede servirle a alguien más. Y como dicen, no es bueno guardarse los testimonios por muy difícil que a veces sean hablarlo, es bueno sacarlos para que otras personas puedan ser identificadas y puedan entregar su vida al Señor. Y si esto sirve a alguien, yo con mucho amor lo hago. Qué bueno. Y también contarles a los amigos que nos están viendo o nos están escuchando
que a veces hay cosas que nos guardamos y no está bien guardárnoslas, sino que también podemos hablar con otras personas que tienen una madurez espiritual. Así que si estás pasando una situación que traspasa de ti y que te está afectando muchísimo, te está doliendo muchísimo, habla con alguien que puede darte una palabra de Dios y puede tener la gracia de Dios para poder orientarte de una manera adecuada. Así que si estás viviendo una situación difícil en casa o una situación difícil que atenta contra tu propia dignidad o tu propia estabilidad emocional o ya sea de tu físico, acude a alguien, busca ayuda y por supuesto yo sé que el Señor va a poner a las personas adecuadas para que te puedan brindar esa asesoría o esa ayuda espiritual o material que estés necesitando. Esto fue Carleando. Nos vemos la próxima semana con otra historia que yo sé que los va a edificar. Hasta la próxima. Carleando, Carleando, Carleando. Escucha atentamente.